Buen día, chicos. En videos anteriores ya hemos hablado acerca de el cuento, también, no, perdón, el cuento, de textos narrativos, que pues uno de ellos es el cuento. De igual forma ya hablamos de el género lírico y pues los tipos de texto que nos faltarían, hablando de esta clasificación, sería el género dramático. El género dramático se caracteriza por una doble naturaleza, como el texto literario y como espectáculo que requiere ser representado ante el público. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto dramático puede ser en un material escrito, como una novela, por ejemplo, puede ser también, o un libreto incluso, pero también tiene la parte que le da un poquito más de peso, que es el hecho de que se actúe, ya sea para una obra de teatro, ya sea para una película, una serie. Entonces, digamos que le da más peso la parte que sea actuada. Así como puede tener lectores, puede tener espectadores, es decir, la gente que va a estar sentada en un lugar viendo la parte actuada o grabada, por ejemplo, el cine, o en tu casa viéndolo a través de una televisión o de un medio de un aparato digital, ¿no? Ok, también tenemos que el género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de los seres humanos a través de diálogos de los personajes. Pues del dramático en esta parte, en la misma definición, si buscamos la palabra drama, pues tiene que haber un conflicto, ¿no? El personaje principal o algunos otros personajes tienen que estar involucrados en un conflicto que al final puede que lo resuelvan, pero también existe la posibilidad de que no lo resuelvan. Por lo general, en el género dramático, el protagonista o los protagonistas tienden a estar sufriendo constantemente. Puede concluir con el final de este sufrimiento, o al contrario, un final muy drástico, muy dramático, como dice todo esto. No necesariamente son finales felices. Por ejemplo, la mayoría de las obras de William Shakespeare son finales dramáticos para los protagonistas. Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, etc. La palabra dramático viene de la palabra drama. Esta palabra corresponde al nombre genérico de toda creación literaria en la que un artista llamado dramaturgo concibe y desarrolla acontecimientos dentro de un espacio y tiempos determinados. Por ejemplo, William Shakespeare sería un dramaturgo, es el que escribe el drama. Sin embargo, ya les dije, para considerar algo como drama o dentro del género dramático, tiene que haber conflictos constantemente. Ok, tenemos también cuáles son las características externas del género o del texto dramático. Al igual que el texto narrativo, representa una historia enmarcada en una sucesión temporal. Para su rasgo característico de los acontecimientos se conocen directamente a través de los diálogos y las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir quizás de una manera muy lineal, de un punto A a un punto B, de un punto B a un punto C, hablando en cuestiones del tiempo. Pero pues todo eso te lo van a ir narrando, pero te lo van a ir explicando a través de los diálogos, es más intervención de puro diálogo entre los personajes. Sí pueden haber partes en las que exista un narrador o acotaciones para hacer mención o aclaración de algunas cosas. Por ejemplo, incluso las obras de William Shakespeare tienen muchas acotaciones para explicarte cosas que quizás no entiendas si lo lees a simple vista, pero esto en realidad puede que originalmente no estuvieran, pero a la hora de que una editorial compra las patentes de esto, se lo vaya agregando para que el público lo entienda de una manera más fácil, ¿no? Su estructura o trama es la misma que la del texto narrativo, es decir, tiene situación inicial, desarrollo, nudo y desenlace. Ya expliqué esto en el cuento, también lo tiene, solo que no va a aparecer de manera tan narrativa, sino que va a aparecer más a través de diálogos.
De hecho, lo que viene siendo las obras de William Shakespeare, en realidad originalmente era para llevarse al teatro. Si tú compras una de estas obras, que ya en cualquier editorial lo tienen, porque ya digamos que los derechos de autor ya son libres, en realidad lo que te están vendiendo es el libreto de esas obras. Y todo está a través, la mayoría, el 90% de cómo está redactado, si no es que más, es 95-96%, es diálogo. Son pocas veces en las que te escriben tipo narración. La trama se organiza en escenas y actos. Eso es muy importante porque en un cuento o en una novela o en un libro tenemos capítulos. En cambio, en la parte del género dramático se divide en escenas o en actos. También cuando te dan un guión está dividido en escenas y en actos. Que la escena, digamos que escena sería cuando entran a un lugar y mientras estén en ese lugar pasan diferentes cosas. Si hay un cambio de lugar, digamos que hay un cambio de escena. Y lo que vienen siendo los actos es el número de acciones que se llevan a cabo dentro de la escena, pero que cada acto se puede diferenciar de uno de otro porque hay cosas muy relevantes. Entonces, si ustedes agarran un libro de William Shakespeare, que pues es el más comúncito que se me viene a la cabeza, sí está dividido en vez de por capítulos, por escenas, y a su vez está subdividido por actos. Entre las características internas del texto dramático se puede mencionar las acotaciones. Ya les he hablado de acotaciones. Inducen a sugerencias del autor y ofrecen una pauta para la puesta en escena. Por ejemplo, Romeo besó a Julieta. Y en acotaciones podemos poner, estaba muy nervioso y la mano le temblaba. Esta es una acotación. Entonces es como que para aclarar dudas o ser un poquito más descriptivos. Tenemos también que en el texto narrativo los personajes pueden ser principales, secundarios o incidentales, que ya esto también lo había explicado en el cuento. Los primarios son los protagonistas, los secundarios son los ayudantes o los amigos más cercanos de los protagonistas o antagonistas. Los terciarios o incidentales son los que solo hacen una acción y pero esa acción puede cambiar el contexto, puede cambiar el giro de la historia y luego puede que incluso no vuelvan a aparecer. Y pues también tenemos los ambientales, que les había dicho que no intervienen. Están ahí, pero no intervienen. Como espectáculo, la escritura se transforma en palabra hablada, gestos y movimientos. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de interpretarlo de manera física, es decir, actuarlo, lo que le va a dar más peso es la actuación, tanto el lenguaje oral como los gestos, es decir, el lenguaje corporal. Esto es un talento que desarrollan los actores de cualquier tipo, novela, serie, teatro, películas. En realidad pesa mucho la interpretación de los personajes. Intervienen muchas cosas también para darle apoyo, porque acá se necesita, cuando ya es una puesta en escena, por así decirlo, se requieran muchos recursos visuales y de sonido y demás. Por ejemplo, la escenografía, pues se levanta el telón y puede que la escenografía puede desde que en la parte de atrás esté pintado algo o también que estén varios muebles en escena, todo para recrear el lugar que había redactado el autor. El vestuario también es sumamente importante. La iluminación, la música, porque la iluminación puede hacer que le des énfasis a un personaje o a un lugar para que el público dirija su mirada hacia ahí. La música también es muy relevante, puede establecer o preparar a la audiencia para sentir ciertos estados de ánimo. Y en realidad, pues una puesta en escena, si hablamos de teatro, digamos que puede involucrar un poquito más a la audiencia porque es en vivo. Y pues sí requiere más trabajo ahí, ¿no? Requiere más coordinación por lo mismo que está en vivo. Pero sin embargo la gente se siente más involucrada por esta cuestión de que está ahí en el lugar.
Y por eso se tiene que coordinar todo esto que acabo de decir. No es solo pararse y leer y ya, ¿no? O sea, sí requiere mucho. El director y los actores incorporan su propia interpretación a la obra dramática, con lo que se proponen nuevos elementos para la significación del texto. Es decir, tenemos al autor original, sin embargo, también se requiere la parte del director, que es el que va a, pues como dice su nombre, a dirigir todo, que puede que tenga más experiencia incluso que el autor original, para poder crear escenarios, para poder crear ambientes, música. Quizás él no lo haga directamente, pero su labor es dirigir a las personas correctas para que hagan una labor correcta. Por eso, digamos, cuando un libro se convierte en película, en realidad el autor original casi no interviene. La chamba es ahora del director, que puede tener pláticas con el autor original de ese libro, pero en realidad el que tiene la experiencia para poder dirigir una película y que se haga quizás lo más apegado a un libro, va a ser el director, porque tiene toda esta experiencia de administrar todos los recursos, incluso hasta los actores, o sea, porque tienen mayor visión, porque lo han ido trabajando. De manera general, pues estos son los principales datos de lo que viene siendo el género dramático, ¿no? Digamos que su esencia es más captada cuando es actuada. Sin embargo, se requiere la parte escrita, se requiere un guión para que se pueda practicar, se requiere también el guión para poner las acotaciones, también para que los personajes sepan cómo interpretarlo y demás. O sea, sí requiere mucha elaboración. Pero pues les digo, por el hecho de ser algo que vas a tener contacto visual y auditivo, y también puede que involucre otros sentidos, pues puede que tenga más impacto que otras formas de expresión. Y pues por el momento, chicos, sería todo. Nos vemos en la siguiente sesión.